noches, gracias por acompañarnos en una versión más de Conversaciones en Casa, una mirada global. Estamos más o menos a la mitad de esta temporada, así que si ustedes tienen sugerencias para hacernos de qué temas les gustaría que tocáramos, por favor escríbanos a todas nuestras redes sociales. También pueden escribirme a mí de manera directa, estoy en @LauraSepúlveda en Twitter, para que me cuenten de qué temas les gustaría que les habláramos y que ahondáramos un poco de la mano de expertos. El día de hoy vamos a hablar de una realidad que no podemos negar y es el tema de la pandemia como tal, lo que estamos enfrentando, cuáles son los retos que tenemos en materia de salud. Hay muchas preguntas frente a esto y precisamente por eso quiero presentarles a nuestro primer invitado y quien estará con nosotros aquí en casa, el doctor Julio Delgado, quien precisamente es profesor de patologías del Colegio Universitario de Utah y más específicamente de medicina. Él precisamente es especializado en todos estos temas y a quién mejor que preguntarle sobre todas esas preguntas que podemos tener y esas dudas que hay en materia de salud. Doctor, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Conversaciones en Casa. Buenas noches a todos. Bueno, doctor, quiero comenzar primero por preguntarle cuál es la diferencia entre una pandemia, una epidemia y todo este tipo de, digamos, formas de llamar estas enfermedades de las que escuchamos muchas veces, pero que solo sabemos cómo debemos protegernos cuando no estamos muy cerca al sector salud. Sí, la diferencia entre una epidemia y una pandemia obviamente es la magnitud y la manera como se sitúa en el mundo desde el punto de vista de la cantidad de países. Anualmente hay muchas epidemias, brotes epidemiológicos o epidemias que ocurren en muchos países de diferentes enfermedades, como la influenza aquí en Estados Unidos y en algunas partes del mundo, la fiebre amarilla, el dengue hemorrágico, esas que ocurren a nivel de países. Ya cuando se habla de pandemia es cuando una enfermedad infecciosa trasciende por fuera de las fronteras de un país donde se origina la infección. Hay pandemias regionales, como las últimas del coronavirus. La ocurrió hace más o menos unos 20 años ya casi, y después la que ocurrió hace unos 8 o 10 años. Esta pandemia, obviamente, la que estamos sobreviviendo es una pandemia muchísimo más extendida, es una pandemia mundial, la cual se define por la cantidad de países que han sido afectados por la misma. Doctor, precisamente usted acaba de tocar un punto que siempre ha causado muchas dudas y es cuando estamos viendo en los detergentes, por ejemplo, estamos comenzando a revisar que ahí aparece coronavirus y como muchas veces no escuchamos sobre el nombre de cada una de las enfermedades, digamos el nombre técnico, ha surgido mucho la pregunta. Hay diferentes tipos de coronavirus, precisamente como usted lo nombraba, y me gustaría que nos explicara un poco cuál es la diferencia entre esos que conocíamos y eso que tenemos ahora, el COVID-19, que es el que nos ha tenido en encierro prácticamente desde el mes de marzo. Sí, desde el punto de vista médico y enfermedades que afectan a los humanos, este es el séptimo coronavirus que existe. Habían cuatro, o hay cuatro, que son los que se conocen corrientemente como los coronavirus que producen las gripas comunes y corrientes. Como te digo, son cuatro. Por ahí en el 2002 aproximadamente apareció un quinto coronavirus que produjo la enfermedad del COVID-1. Y después hubo otro coronavirus que se presentó más o menos hace como unos 8 o 10 años, que presentó también una pandemia regional y que también es un coronavirus. Este coronavirus es el tercero de los que han producido pandemias y es uno que desde ahora en adelante obviamente se va a quedar con nosotros por mucho tiempo. Doctor, no es la primera vez que vivimos una pandemia en el mundo. Tuvimos la gripe española años atrás. Sí ha pasado una importante cantidad de tiempo y quizá a veces hay lecciones duras que olvidamos y que no, digamos, volvemos a aplicar esas estrategias que pudimos haber aprendido. Pero de esta pandemia, por ejemplo, del tema de la gripe española, no salió nada porque es que la grande cantidad de muertes que hubo, digamos, fueron cifras muchísimo más altas, la situación fue mucho más complicada y ahorita parecería que estuviéramos enfrentando una situación que nunca en la historia hemos vivido. ¿Esto realmente es una situación única en la historia de la humanidad?
No ha habido muchas pandemias en la humanidad. Si uno se va hasta muchísimo atrás, uno supo o supimos de la fiebre bubónica, la peste negra, pero la documentación que existe a partir del siglo anterior obviamente nos permite ya conocer un poquito más acerca de las pandemias y unos registros médicos mucho más específicos y claros. Entonces la pandemia de 1918, o la que comúnmente se conoce como la pandemia o la influencia española, una pandemia que ocurrió entre 1918 y 1920, se originó en los Estados Unidos, aquí en un estado de Kansas, y debido a la guerra mundial, la Primera Guerra Mundial tuvo una capacidad de esparcirse por el mundo muy rápidamente debido a la cantidad de tropas que se movían. Hay muchas similitudes con esta pandemia, pero quizás lo más particular del coronavirus es que hay dos tipos de características. Una es que tiene un grado de infectividad mucho mayor que cualquier pandemia anterior. Y segundo, lo cual es muy difícil de manejar y de controlar en esta pandemia, es que hay una muy grande proporción de pacientes que se infectan y no presentan síntomas, lo cual hace muy difícil el control de la enfermedad porque por lo general una enfermedad infecciosa viral, la persona que se infecta presenta síntomas, lo cual hace mucho más fácil el control y el aislamiento de las personas. Eso no ocurre con el coronavirus. Doctor, me gustaría que en este momento escucháramos precisamente a una funcionaria colombiana, se llama André Uribe, ella es la secretaria de Salud de Medellín, una ciudad que ha sido reconocida como modelo por el manejo que está teniendo sobre esta pandemia. No es que no se estén registrando casos, pero los casos al parecer están teniendo un mejor manejo que en otras ciudades. Y esto fue precisamente lo que nos dijo de qué es lo que a ellos les está funcionando. Es una estrategia integral que aborda varias dimensiones del ser humano, satisfaciendo esas dimensiones para que las personas lleven a cabo las medidas, por ejemplo, de aislamiento, distanciamiento social y uso del tapabocas. Entre ellas, entonces, es acercar los servicios de salud hacia sus hogares, llevar los procesos de tomas de muestras hacia sus hogares, compartir con ellos o potencializar con ellos todas las actividades lúdicas y recreativas o educacionales desde el hogar. Y algo muy importante es que estamos entregando ayudas alimentarias a todos los hogares más vulnerables de la ciudad con el fin de que guarden el aislamiento, de que las cuarentenas sean efectivas y que lleven a cabo el distanciamiento social. Pues sin duda, doctor Delgado, nosotros nos encontramos en el epicentro de la pandemia. Estados Unidos es el país con más números o más casos registrados del COVID-19. Y a causa de eso quisiera preguntarle qué es lo que está fallando, cuáles son esas estrategias que escuchamos de parte de la secretaria de Salud de Medellín, pues, obviamente una ciudad mucho más pequeña que ciudades que tenemos y que están registrando esta gran cantidad de casos aquí en Estados Unidos, pero ¿qué es lo que no se está haciendo acá, que sí se está haciendo allá? ¿Por qué no tomamos también el ejemplo de otros países? Esta pandemia ha generado mucha controversia desde el punto de vista de las medidas que se tienen que llevar a cabo para la protección. Yo pienso que países como los Estados Unidos, donde existe un sentido de libertad, donde los derechos de las personas se defienden muchísimo, ha creado muchos problemas debido a que hay ciertas poblaciones dentro del país que tienen sus propias opiniones acerca de cómo se debe manejar y cómo se debe proteger los pacientes o las personas que se pueden contactar con la enfermedad. Otro problema que existe en Estados Unidos, obviamente, es que es un sistema federativo. Aunque hay un presidente, cada estado es autónomo realmente en aplicar las medidas que quieran tomar, lo cual ha generado un problema que es que en Estados Unidos, y esto se repite en algunos países, no hay un plan nacional. No hay un plan nacional que todo el mundo siga, lo cual es muy difícil que la enfermedad se controle debido a que, por ejemplo, como supimos al principio de la pandemia aquí en Estados Unidos, por allá en marzo, principios de abril, los estados de Nueva York, de Washington eran los más afectados, pero ellos se encargaron de hacer lo que se tenía que hacer. Y otros estados no aprendieron de esas medidas. Hoy en día, como se puede ver, el estado de Texas, el estado de la Florida, el estado de California, el de Georgia,
ahora están sufriendo los mismos problemas que Nueva York estaba sufriendo. Lo ideal hubiera sido tomar un sistema nacional, un acercamiento nacional para manejar este tipo de problema, pero desafortunadamente eso no ha pasado en los Estados Unidos. Y es que incluso la semana pasada en Nueva York estuvimos registrando la cifra más baja en cuanto, digamos, al número de nuevos contagios del COVID-19. Entonces, efectivamente, algunas de esas medidas están funcionando. Y lo digo porque estando en Nueva York, cuando salgo a las calles, ahora es extraño que la gente no lleve un tapabocas puesto. Y esta es una de las preguntas que quiero hacerle, que sin duda es del interés del ciudadano del común. ¿Cuáles son los tapabocas que funcionan y digamos que pueden proteger a un ciudadano regular? ¿Y por qué la importancia de que tapabocas como el N95 se dejen exclusivamente para el usuario o más bien para la persona que es prestadora del servicio de salud? Sí, el asunto del tapabocas es muy interesante porque si volvemos a recordar lo que pasó con la influenza, la enfermedad por la influenza en 1918, la influenza hispánica, desde ese entonces la gente se le recomendó usar el tapabocas y aún en ese momento hubo ciertos sectores de la población que no querían hacerlo. De hecho, habían ligas contra el uso de tapabocas muy conocidas aquí en Estados Unidos. Una de las más conocidas estaba en San Francisco. Personas que completamente estaban en desacuerdo con el uso de tapabocas porque era una manera de infringir con los derechos personales de las personas. Si uno se transporta 100 años más tarde, uno ve que exactamente lo mismo está pasando. Y ha sido muy difícil en cierta parte del mundo, particularmente aquí en Estados Unidos, donde también se ha asociado con un tinte político el hecho de querer o no querer usar el tapabocas. Ya cuando se usa el tapabocas, es claro de que existen diferentes maneras de hacer ese método de tratar de disminuir la transmisión, pero also disminuir la posibilidad de que uno se infecte. Hubo un estudio casualmente muy importante publicado la semana pasada en la revista Science, que es la revista pronto la más importante del mundo de avances científicos, que comparó a 14 diferentes tipos de tapabocas de diferente material. Los más conocidos obviamente son los que se usan en las mascarillas quirúrgicas y los que tienen varios compartimientos y bastantes superficies. La que se usa obviamente, las de algodón, la N95, las que son hechas como de pañuelos, la que la gente le gusta mucho por lo práctica. Y claramente se demostró que cualquier tipo de protección tiene una disminución en la probabilidad de transmitir la infección comparado con no usarla. Pero fue muy curioso demostrar o ver en ese estudio que el pañuelo, el que es mucho más fácil para la gente usar, el que se suben o se bajan de acuerdo a la necesidad, fue el que casualmente presentó el menor protección, debido a que es una superficie muy delgada, por la cual todavía se pueden transmitir, especialmente cuando uno tose o cuando habla uno duro, algunas gotas de secreción que pueden llevar el virus. Todo eso comparado obviamente a la mascarilla N95, que es la estándar, que es la que obviamente es la más protectora porque tiene unos filtros que no permiten el paso de partículas virales, al menos desde el punto de vista de este virus, o al menos disminuye en una cantidad máxima. A tu pregunta, teniendo en cuenta de que mucha gente quiere usar la máscara N95, yo creo que eso es una exageración. Y debido a que hay tanta escasez, yo creo que las personas deberían tratar de evitar hacerse a esas máscaras y dejarlas para el personal médico, que verdaderamente es el que lo necesita. Y bueno, me gustaría hacer un poco una enseñanza, digamos, una pequeña clase de los diferentes tipos de tapabocas y la importancia de que los identifiquemos. Tengo acá en mis manos un tapabocas quirúrgico, que son los que vemos normalmente en los hospitales, pero no son los que en este momento requieren más las personas que hacen parte del servicio de salud. Este tipo de tapabocas, aunque están sugeridos como para dejar
para las personas que tienen que ir hasta un centro médico, digamos que no hay mayor escasez de estos, así que es aceptable que se utilicen. Es importante que tengamos en cuenta que la parte superior es la que tiene un alambre y es precisamente la parte que está adaptada para que ajustemos a nuestra nariz y de esta forma podamos cerrarla. El tapabocas debe ir puesto cubriendo nariz y boca y no de esta forma y tampoco poniéndolo en nuestra cabeza. Es importante que tengamos en cuenta que el tapabocas está no como un adorno, sino que está precisamente para ayudarnos a protegernos, como precisamente el doctor Julio Delgado nos lo está explicando. Y este es el otro tipo de tapabocas, que es el N95, y este precisamente es el que debemos dejar para personal médico. En varias ocasiones en Nueva York estuvimos en una crisis en donde los médicos, enfermeras no encontraban estos tapabocas y llegaron al punto en que muchas veces tuvieron que taparse con bolsas plásticas o por el contrario tuvieron que usar uno de estos tapabocas por una semana completa. Una situación que sin duda es bastante preocupante, puesto que antes de esta pandemia se decía que estos tapabocas debían utilizarse uno por paciente. Así que precisamente por esa razón quiero aprovechar para hacer un llamado y decir que este tipo de tapabocas N95 los dejemos para los prestadores del servicio de salud, que son las personas que tenemos que tener completamente seguras y libre de cualquier enfermedad, porque si no los tenemos a ellos, ¿quién nos atendería a nosotros? Por otra parte, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades han anunciado que los tapabocas que tienen válvulas a los lados o la parte frontal no son seguros para evitar que otras personas se contagien. Así que también ténganlo en cuenta, revisen todos estos documentos que son proveídos por expertos en materia de salud y quédense conectados con nosotros aquí en Conversaciones en Casa, una mirada global, para que en unos segundos le demos una mirada a algunos países complicados en América Latina. Bueno, y hace unos segundos estábamos hablando precisamente del tema de los tapabocas, de la importancia de que lo llevemos puesto realmente, tapando nariz y boca, que no nos hace nada cuando lo llevamos en la quijada o lo llevamos puesto en la cabeza. Debemos mantenerlo tapando nariz y boca con la intención de que si en caso de que nosotros estemos infectados, pues digamos estornudamos o tosemos, pues no vayamos a infectar a cualquier persona que pueda estar a nuestro alrededor. Y precisamente tenemos con nosotros al doctor Julio Delgado, quien es profesor del Colegio de Medicina de la Universidad de Utah. Y él precisamente ha estado también explicándonos sobre este tema. Doctor, aquí tengo en mis manos una N95, un tapabocas N95 que tiene precisamente una válvula y ha sido el tapabocas sobre el que se ha hecho el anuncio reciente de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, en donde se dice que este tipo de tapabocas lo que hacen es, digamos, proteger a la persona que lo lleva puesto, pero no protege a las otras personas. Me gustaría que usted nos haga una vez más una explicación de por qué es importante que llevemos tapabocas, porque estamos cuidando a otras personas, no solamente a nosotros. Sí, el uso de tapabocas realmente lo que hace es prevenir la transmisión de la persona que tiene el tapabocas hacia otras personas. Porque cuando hablamos, cuando gritamos, cuando estamos cerca de las personas, cuando cantamos, cuando estamos felices, nosotros proyectamos gotas de saliva. Y esas gotas de saliva, que son pesadas, por la general caen en el suelo, pero si uno está cerca de las personas, por eso es que la indicación es que el tapabocas se debe utilizar principalmente cuando uno no es capaz o es imposible mantener un distanciamiento físico suficiente para evitar que esas gotas de saliva que tienen el virus, en caso de que la persona esté infectada, lleguen a la otra persona. La infección como tal, desde el punto de vista de si uno está, por ejemplo, en un hospital y está en un cuarto donde hay personas con COVID-19, ya en ese momento realmente el tapabocas no le sirve a la persona, o ese tipo de tapabocas, no necesariamente el N95, sino los quirúrgicos o los de tela, ya no te van a proteger contra la infección como tal, porque la infección es en esos sitios donde obviamente pacientes están tosiendo, están estornudando, hay partículas virales
que están de alguna u otra manera flotando. Y ya desde en ese momento, obviamente, el tapabocas, a no ser que sea N95, no te va a proteger. Bueno, pues importante que tengamos estos llamados de atención muy en cuenta. Aprovecho también para preguntarle un punto que ha sido de mucha discusión en Colombia. ¿Es necesario o no llevar puesto un tapabocas cuando estamos en el carro? ¿Y es verdad eso de que el tapabocas puede generar o crear hipoxia? Pues depende obviamente, de los tipos de condiciones de las personas. Hay personas que por lo general tienen unos problemas respiratorios que los hacen que tengan una cantidad de oxígeno relativamente baja en su estado basal, es decir, en su estado normal. Cuando uno obviamente se pone un tapabocas, la respiración como tal se vuelve un poquito más forzada, pero ese es un caso muy, muy extremo. Yo sé que existen muchas personas que se sienten sofocadas, obviamente depende del clima, si haciendo mucho calor, uno se siente como si estuviera ahogando, pero como hablábamos, lo más importante es que el tapabocas es como una manera de darle al mundo, cada uno de nosotros, para que todos podamos participar en el control de la enfermedad. Así que hay cosas que uno hace en la vida que son un poquito difíciles, son sacrificios, y evidentemente es un sacrificio que estamos haciendo para usar tapabocas en todas las circunstancias que tenemos que hacerlo. Pero realmente es un precio muy bajo que estamos pagando para poder ayudar a la humanidad en general a controlar esta enfermedad. Así que yo pienso que no hay realmente muchas excusas que las personas puedan utilizar para no usar el tapabocas cuando se necesita usarlo. Y bueno, dándole una mirada a América Latina, estamos viendo que los números en algunos países son bastante preocupantes. Bueno, hablamos también de Estados Unidos como el país que está en la posición número 1 de contagios a nivel mundial. En este momento en el mundo tenemos más de 21 millones de personas que están contagiadas de COVID-19, más de 700.000 muertes. Estados Unidos encabeza la lista, como se los decía, y precisamente le sigue Brasil. Tenemos en la lista de los 10 primeros países en el número de contagios 4 países de América Latina. Está Brasil, Perú, Colombia y Chile. Brasil está registrando más de 3 millones de casos. ¿Qué es lo que ha fallado? Estuvo con nosotros hablando precisamente Roberto Simón, el director senior de políticas públicas de Council of the Americas, que nos dice en dónde está el problema por parte de Brasil para el manejo de la pandemia. Lo que está pasando en Brasil es un desastre político, digamos, la causa principal de la pérdida de control en el contexto de la pandemia fue el desastre político, con el presidente desde el inicio luchando contra la opinión de los especialistas, los factos, tanto en términos de boicotear las medidas de aislamiento social, pero también proponiendo tratamientos que no existen o que no son efectivos para la COVID, como la hidroxicloroquina, entre otros. El resultado fue, digamos, un gran conflicto entre el gobierno federal y autoridades locales, gobernadores, alcaldes, eso sí, muy atentos en la mayoría de los casos y muy cuidadosos en poner cuarentenas y medidas restrictivas para intentar bajar el número de casos, de controlar y evitar el colapso de la infraestructura de salud del país. Entonces hay una dimensión política muy importante dentro de la crisis de salud brasileña. Diría yo que es tal vez la principal causa de esa situación trágica en la cual Brasil se encuentra ahora. Y es que la política sí importa al momento de tener en cuenta cómo vamos a manejar estas emergencias de salud. Y en cifras lo vamos a demostrar, pues después de Brasil, que tiene más de 3 millones de casos, está Perú en esa lista de los 10 países en los que estamos mirando, los 10 países con más casos en el mundo. En América Latina tenemos primero Brasil, después Perú, Colombia y Chile. Perú tiene cerca de 500.000 casos, Colombia está registrando más de 420.000 casos y Chile está registrando más de 380.000 casos.
¿Qué es lo que está pasando con estos países? Pues lo vemos en un principio y nos damos cuenta que el manejo puede funcionar en algunos casos, como estaba pasando, por ejemplo, con Perú y Chile, pero los números se dispararon de un momento a otro. Por esto también estuvimos hablando con un académico de la Universidad Andrés Bello y analista de políticas públicas, quien nos dijo en dónde estuvo la facha en medio del proceso que se vivió y por qué al principio no les golpeó tan fuerte, pero ahora, según la tasa, el número de habitantes, las cifras de afectados están altas. Enfrentamos un gobierno con niveles de aprobación muy bajos, o sea, 14%, en un tiempo estuvo bajo el 10%, lo que ha aislado en parte al gobierno respecto a otros actores que eventualmente podrían contribuir a enfrentar correctamente la pandemia. Por un lado, una sociedad civil que no valora la acción del gobierno en general, y por otro lado, un gobierno que actúa cada vez más solo. En general, toma las decisiones independientes del comité de expertos, aplica las medidas de confinamiento social o de protección social sin tomar en consideración las opiniones de los alcaldes. Intenta mantener un sistema de protección que no se inaugura con este gobierno, que ya tiene bastantes décadas, pero que tiende a profundizarlo y en algunos casos a intentar como no moverse de ahí. El intento de mantener la actividad económica funcionando al mismo tiempo que minimizando los impactos que ha tenido la pandemia, sobre todo en el primer periodo, hicieron que la capacidad de contención de la expansión del virus fuera muy baja. Estamos con el doctor Julio Delgado precisamente en esa conversación en una mirada global para poder ahondar un poco más sobre esta situación y quiero preguntarle, hemos estado escuchando durante estos dos pequeños clips que hemos presentado que sí hay un problema y hay una ruptura entre la política y esos expertos en materia de salud. Hay recomendaciones que quizá se estén ignorando, que de pronto hasta este momento ustedes como expertos en esta materia han traído a colación y que no se han venido a aplicar. Es muy curioso escuchar esos comentarios de estos colegas en países como Brasil y Chile, porque uno se pone a pensar lo que ha pasado en este país y una de las cosas que más he aprendido durante este tiempo, yo por ejemplo soy el director médico de un laboratorio, uno de los laboratorios más grandes en los Estados Unidos que hace pruebas de COVID, pero hace también pruebas de todo tipo. Es la importancia de la influencia que los líderes tienen en un país, en un estado, en su organización. Hay mucha gente que en situaciones como estas están mirando y escuchando al líder. Y si el líder no es una persona que basa sus decisiones en datos, en cosas que verdaderamente se pueden defender con base en la evidencia, las personas van a comenzar a hacer lo que el líder dice, ¿no? Si el líder dice que una droga que no ha sido probada, que no ha sido obviamente tenida en cuenta de acuerdo al punto de vista de los ensayos que usted tiene que hacer para demostrar la eficacia de una droga, si esa persona en semejante posibilidad, un podium tan grande que es el ser presidente o ser un gobernador, lo dice, no es después muy difícil entender que las personas comiencen a hacer eso y comienzan a cometer errores, comienzan a basar sus manejos personales en cosas que realmente no tienen ningún tipo de uso y muchas veces ponen en peligro su vida. Así que yo pienso que el valor del liderazgo es una persona, es algo que se ha perdido en algunos países. Y obviamente eso traduce en que el país se vuelve acéfalo y todo el mundo comienza a hacer lo que personalmente piensan que se debe hacer. Eso aumentado al papel de las redes sociales, obviamente, que en muchos casos son muy buenas porque diseminan la información correcta o la información que se necesita de seguir o produce información que la gente quiere entender y saber. También se usa para personas que aprovechan para lucrarse y para obviamente vender esos productos o vender esas falsas ideas acerca de cómo se puede manejar una situación como esta. Uno no debe olvidar que cada vez que uno hace un clic en esos WhatsApp, esos Twitters,
uno está contribuyendo al lucro de esa persona, porque eso es lo que ellos obviamente quieren, es que las personas expandan y propaguen esas falsas informaciones. Así que es un compendio y yo pienso que los países que tienen un presidente inteligente que se rodea de las personas que entienden acerca de este tema y toma decisiones que están basadas en esas evidencias, son los presidentes que hacen que sus países progresen y salgan de problemas como el que estamos viviendo. Bueno, pues esperemos que todas estas alertas sean tenidas en cuenta por cada uno de los televidentes y que entendamos que el tema del control de una pandemia no es solamente de líderes políticos, sino también de tener conciencia de no seguir cualquier tratamiento que cualquier persona dice, porque hay médicos, hay personas que se han pasado toda su vida, pues son muchos años de su vida estudiando para traernos todos los elementos necesarios a las manos y de esa forma protegernos. Y precisamente de esto vamos a hablar en unos segundos, vamos a hablar sobre el tema de la vacuna que se creó en el momento en el que fue evidentemente pues dada a conocer. Todos estos elementos y más detalles para que cerremos todo este tema los vamos a hablar en un segundito, así que ustedes no se desconecten de Conversaciones en Casa, una mirada global. Bueno, pues gracias por seguir con nosotros aquí en Conversaciones en Casa, una mirada global. Estamos dando una mirada a la pandemia como tal, este tema que nos da para conversar desde muchos aspectos, pero que hasta el momento no habíamos abarcado de una manera directa de la mano de un patólogo y además director de los laboratorios Arup. Y precisamente es una persona completamente apta para hablarnos de esta vacuna que se dio a conocer la semana pasada por parte de Rusia, que dijeron ya estaba lista. Precisamente el presidente Vladimir Putin dijo que su hija ya se la había aplicado, pero es que esta vacuna salió en fase 3, en el momento en el que se debe hacer una gran cantidad de pruebas con un número de personas limitado antes de que sea puesto a todo el público. Pero quiero preguntarle precisamente a usted, doctor Delgado, ¿cuál es su opinión sobre esta vacuna? ¿Qué tan segura es? Y bueno, además, como usted lo decía anteriormente, pues viene con las recomendaciones de un mandatario. Sí, es muy difícil tener una opinión acerca de una vacuna de la cual se sabe nada desde el punto de vista de cómo funciona. Es sorprendente que se haya declarado por parte de Rusia de que ya existe una vacuna y ya se van a comenzar a vacunar, por ejemplo, los personal de salud y los profesores, las personas que van a estar en contacto con bastantes personas. Cuando tengo entendido, lo único que se ha hecho son estudios en no más de 76 personas, y ni siquiera se conocen los datos, solamente existe el registro, donde se le dio a 38 personas la vacuna versus a otras 38 donde no se le hicieron las vacunas. Y lo único que se sabe, al menos con base en lo que se reportó en esa rueda de prensa, es que las personas que recibieron la vacuna desarrollaron anticuerpos y que las personas que también recibieron la vacuna no habían desarrollado ningún efecto secundario grave debido a la aplicación. Yo personalmente, y me sostengo, y ya lo he dicho al menos en 2 entrevistas que he dado en los últimos días, me parece un acto de irresponsabilidad por parte del gobierno ruso de someter a su población a esta vacuna que no ha sido detalladamente estudiada. Es en la fase 3 cuando se analiza la eficacia de la vacuna, es decir, cuando se le da a miles de personas, aproximadamente 15.000 a 20.000, y se compara los resultados de esa vacunación con otras 15.000 a 20.000 personas que no han recibido la vacuna, cuando uno evidentemente descubre y analiza si la vacuna verdaderamente es eficaz, porque en ese momento lo que se observa es que las personas que son vacunadas van a tener una menor probabilidad de desarrollar la infección comparada a las personas que no recibieron la vacuna. Y es también muy importante ese periodo, porque ahí es donde verdaderamente en una masa mucho más mayor
de 38 personas que se sabe si la vacuna tiene efectos secundarios. Es imposible poder determinar los efectos secundarios de una vacuna en una población general cuando se aplica la vacuna, cuando solamente se han hecho los resultados en 38, solamente se han visto los resultados en 38 personas. Y es que sin duda esto también puede dar más argumentos a todas esas personas que están en contra de la autoinmunización, de aplicarse una vacuna y precisamente de recibir todos estos tratamientos. Por una parte vemos estas personas que, digamos, no son muy creyentes de que estas vacunas funcionen, de que estos procesos funcionen. Sale una vacuna que está no en la fase indicada para ser emitida, pues como bien lo señalaba, está en la fase 3, pero también vemos el otro lado de la moneda, personas que en este momento están armando unas fiestas impresionantes para poderse contagiar antes creyendo que si me contagio ya estoy bien. Entonces, desde esa perspectiva, ¿qué opina usted sobre esos encuentros masivos que se hacen? Muchas veces esas fiestas underground o un poco como ocultas para lograr contagiarse. Sí. Yo pienso que es una locura hacer eso. Yo pienso que hay un sector de la población que no entiende que el coronavirus te puede matar. Y muchas veces ni siquiera te mata, te deja lisiado por el resto de tu vida. Te deja con secuelas que hacen que tu vida cambie completamente. Yo tengo casos muy cercanos a mi familia que han demostrado gente que se infectan, no se mueren, pero desarrollan secuelas permanentes de la enfermedad. Es decir, terminan pegados a un tanque de oxígeno o desarrollan enfermedades autoinmunes o quedan con secuelas neurológicas y muchas otras que se desarrollan en ciertas personas con base en la infección que ellas tienen. Es cierto que no pasa en todo el mundo, pero es una manera muy, diría, tonta de tratar de entender si a mí me va a pasar eso y solamente con el interés de que, bueno, quiero infectarme para desarrollar la inmunidad. Y eso es como una lotería, ¿no? La lotería que de pronto nadie se ha ganado nunca y esta resulta ser la que se ganan, que es de pronto no morirse, pero quedar lisiado por el resto de su vida. Esos actos me parecen totalmente irresponsables, son actos egoístas y verdaderamente hacen muy difícil el control de la infección. Y precisamente buscando esta inmunidad, también, digamos, me da paso para preguntarle, ¿es posible que una persona que ya tuvo el coronavirus pueda volver a infectarse con el mismo? Es muy improbable y de hecho existe ya datos de coronavirus anteriores donde se ha demostrado que una vez que una persona ha tenido una infección real, porque obviamente tiene que ser documentada que sea real, no puede ser solamente debido a síntomas o la impresión clínica, debe haber un resultado de examen molecular que compruebe que la persona ha tenido efectivamente la infección. Es casi que imposible que esa persona vuelva a ser reinfectada. Lo que es posible es que la persona haya sido infectada por primera vez y no se cure completamente y tenga una recaída de la infección, lo cual muchas veces produce una confusión en la gente porque piensan de que de pronto lo que pasó es que se han vuelto a reinfectar. Pero la inmunidad natural, es decir, la que la gente desarrolla cuando ha sido infectado y desarrolla no solamente anticuerpos, pero también desarrolla células T que tienen que ver con la inmunidad celular e inmunidad innata, eso hace que la persona no se vuelva a infectar o pueda producir una enfermedad como la primera. Igual también es importante tener en cuenta que hasta el momento no se sabe cuáles son las consecuencias a largo plazo. En el primer momento de una infección, pues hemos conocido todos estos problemas respiratorios y otro tipo de efectos que puede causar, pero no sabemos qué puede pasar a largo plazo. Por eso también es importante que nos sigamos protegiendo, que no busquemos esa oportunidad de estar infectados creyendo que esa ya es, que si salimos de esa ya nos salvamos, porque no sabemos qué va a pasar a largo plazo.
Se ha dicho en diferentes ocasiones que esta podría ser una de varias olas de la presencia del COVID-19. ¿Se podría decir que esto tiene que ver con el tema de las estaciones, por ejemplo, que vivimos acá en Estados Unidos en el verano? Es mucho más posible que estemos al aire libre, que salgamos a los restaurantes a comer fuera de estos lugares. Pero, ¿qué va a pasar durante el invierno? ¿Se prevé que para ese momento podríamos estar registrando otro pico importante? ¿Podríamos estar hablando de un tema de estaciones alineados con el virus? Sí, por supuesto. Por ejemplo, una de las cosas también que ha sido muy interesante de este coronavirus fue un cálculo errado que se hizo en este país principalmente y en algunas partes del mundo, es que se pensó que una vez que pasaba el invierno y la primera parte de la primavera, debido al aumento de las temperaturas, a que el clima se vuelve más seco, que iba a haber una disminución de la infectividad o de la capacidad de propagarse la infección. Eso conllevó a decisiones en este país que se tomaron alrededor a finales de mayo, cuando aquí ocurre el festivo conocido como el Memorial Day, donde se pensó que en ese momento se podía abrir, entre comillas, el país y poder tratar de volver a la normalidad. Y obviamente hemos visto lo contrario, hemos visto que no solamente se transmite durante el verano. Aquí, por ejemplo, yo vivo en una ciudad donde en el último mes hemos tenido temperaturas diarias mayores de 30 a 32 grados y la infección pasó de ser de un 3% de infectividad a un casi 12-13% máximo. Ahorita estamos otra vez en 9%. Es decir, que este virus se transmite en el calor, en la humedad, en el frío. Y obviamente lo que nos espera, al menos en este país y en algunos países que son septentrionales, es que con la venida del invierno va a haber una mayor posibilidad de que las personas comiencen a presentar infecciones respiratorias, lo cual la va a llevar a hacer que tosan, que tengan fiebre. Entonces se va a confundir mucho el sistema de salud y las personas, porque no se va a saber realmente si esa persona tiene COVID-19 o tiene una enfermedad viral común y corriente. Así que ese es un desafío, ese verdaderamente es un problema que tenemos aquí en Estados Unidos porque en octubre, a principios de octubre, ya comienza la parte estacional donde vamos a ver los casos de influenza que se producen hasta más o menos a mitad de marzo. Y existe mucho temor acerca de la posibilidad de tener suficientes tests que van a poder diferenciar entre la influenza y entre el COVID-19. O sea que nos estamos preparando para una situación que realmente no sabemos cómo la vamos a manejar desde ese punto de vista. Se ha venido promoviendo mucho el tema de la vacuna de la influenza, se ha hecho por muchos años, pero se dice que en este preciso momento es muy importante. ¿Por qué? Claro, muy importante porque, como hemos visto con otras enfermedades, debido a que las personas obviamente todo el mundo está focalizado en el COVID-19, las personas han dejado de vacunar sus niños, han dejado de seguir sus manejos de enfermedades como la tuberculosis, como el SIDA, y esa es la otra cara de la moneda. O sea, todo el mundo está hablando acerca del COVID-19 y todo el mundo está alarmado por eso, pero el mundo va a haber un aumento considerable de enfermedades por tuberculosis, por malaria, por enfermedad por el SIDA o por el virus del VIH, debido a que las poblaciones, los tratamientos médicos, las medidas de protección no se están llevando a cabo. Eso se transfiere a la influenza porque la gente no va a querer vacunarse por la influenza porque no van a querer venir a los hospitales. Y la gente no debe olvidar de que la influenza mata a las personas y las personas mueren también de influenza. Así que ese es un problema muy grave que países como los Estados Unidos y otros países donde hay esta cantidad de enfermedades que se presentan a través de todos los años, hoy en día se están olvidando de ellas y obviamente esas enfermedades están ahí y van a seguir y esperamos y lamentablemente el pronóstico es que vamos a ver un aumento de esas enfermedades.
Pues entonces muy importante tener en cuenta el hecho de que los medios no estemos hablando de algunas otras enfermedades no quiere decir que dejen de existir, por eso la importancia de que nos mantengamos vacunados y que tengamos las precauciones naturales para evitar otro tipo de infecciones y enfermedades. Esta ya es nuestra última pregunta, doctor Delgado, porque se nos está acabando el tiempo, pero no quiero pasarlo por alto. Hay varios tratamientos que se están sugiriendo. Este tema lo tocamos hace unos minutos, pero quiero entrar un poco más a profundidad de esto. Se ha hablado de la hidroxicloroquina, de la hidrocloroquina, también del dióxido de cloro, como algunos tratamientos alternativos que se presume podrían funcionar. Quiero preguntarle a usted, experto en patologías, que tiene un laboratorio, director de un laboratorio, ¿realmente hay alguna cura, hay algún tratamiento que en este momento esté sugerido por parte de los expertos? Hay dos tratamientos que están aprobados, al menos aquí en los Estados Unidos, no para prevenir la infección, sino para el manejo de pacientes con enfermedad severa. Uno es un antiviral llamado Remdesivir, que cuando se usa en pacientes hospitalizados disminuye la cantidad de días que la persona va a estar en el hospital. Cuando la persona ya está intubada no tiene ningún tipo de ayuda. El otro es la dexametasona, que es un corticosteroide, que obviamente es mucho más fácil de obtener y mucho más barato. Este tiene un efecto en la enfermedad más severa, un curso de 10 días de 6 miligramos. Eso ha demostrado que disminuye la posibilidad de que la persona tenga complicaciones mayores o que perezca. Los demás tratamientos, incluyendo antiinflamatorios, el dióxido de cloro, el antiparasitario que se está usando en algunos países de Latinoamérica, no tienen ningún tipo de evidencia comprobada de que son mejores que el manejo médico que se hace en los pacientes. Es muy importante que la gente entienda que no es suficiente demostrar anecdóticamente que un tratamiento puede servir en 5 o 10 personas, porque verdaderamente eso no hace que un tratamiento sea el eficaz. Lo que hace que un tratamiento sea eficaz es cuando se hace un estudio randomizado, controlado, donde a las personas se les aplica ese tratamiento a pregunta o que está en cuestionamiento y se compara con un tratamiento que en este caso sería un placebo, o sea, como llamamos comúnmente en medicina una píldora de azúcar, lo cual no tiene el componente activo de que se está usando. Es ahí cuando verdaderamente uno puede comprobar de que el tratamiento que se está investigando, si tiene una disminución de los casos o maneja los casos mejor comparado a esa píldora de azúcar, es cuando verdaderamente uno puede determinar que ese tratamiento se debe usar. Lo demás es improvisación, es tratamientos empíricos que lo que hacen es confundir a la gente y enriquecen a ciertas casas farmacéuticas que se aprovechan de esa información sin ningún tipo de validez. Doctor, nos queda solamente un minutico, pero usted se refirió a 2 medicamentos y solamente quiero hacer énfasis de por qué la importancia de dejar que solamente los médicos suministren este medicamento. Lo digo porque hay muchas personas que se consiguen la fórmula médica y creen que en la casa pueden hacerlo sin ningún problema y por eso quiero que usted llame la atención y explique por qué la importancia en un minutico. Todo tratamiento, toda medicina que una persona toma tiene efectos secundarios. Y si el efecto secundario es justificable, es decir, porque la medicina te va a curar o ha sido comprobada que cura contra una infección como el COVID-19, vaya y venga. Es decir, tiene la justificación. Pero tomar medicinas porque alguien te lo dice en una cadena de Facebook o una cadena de WhatsApp no es, no es algo muy inteligente, porque toda medicina, todo tratamiento tiene un efecto secundario. Doctor, muchas gracias por acompañarnos en Conversaciones en Casa, una mirada global. Fue un gusto hablar con usted y poder aclarar tantas dudas que se han generado alrededor de esta pandemia. Muchísimas gracias y un saludo a mi familia en Bucaramanga. Los quiero mucho.
Bueno, pues un saludo a la familia de Bucaramanga. Un abrazo para todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en este programa de Conversaciones en Casa, una mirada global. Es importante que tengan toda esta información en la cabeza, pero que además la apliquen. Estamos buscando esas estrategias de que ustedes tengan la información necesaria para poder enfrentar esta pandemia de una manera responsable y además cuidando de su salud, de las personas que más quieren, todo esto de la manera más segura. Un agradecimiento especial a Sandra Jaramillo, nuestra investigadora, a Duván Rojas, que hoy me estuvo hablando aquí al oído y dándonos todas las instrucciones para que todo saliera bien. También a Lorena Pineda, a Catherine Castillo y a Liliana Casas, quienes hacen parte de todo nuestro equipo de producción. Y a todas esas personas que permiten que este programa sea posible, ustedes apóyennos, dándonos opciones de temas, denos ideas a través de nuestras redes sociales, búsquennos en Facebook, de nuestra página web y cuéntenos de qué les gustaría que habláramos en esto que nos queda de temporada, porque ya vamos por la mitad. Que tengan una excelente noche.